Creo que es una de las disciplinas más importantes que habría para la gestión política del Estado y la relación del Estado con la sociedad. Saber qué hubo antes, saber los aciertos, conocer los desaciertos, las ocasiones desaprovechadas. Y la historia, una historia que sea lo más objetiva posible, ayudaría mucho a construir lo que tanto se espera y se anhela, que es la nación peruana. Un Estado nacional, una sociedad nacional, donde los integrantes sean ciudadanos con derechos propios e igualitarios. Siempre ha sido importante la memoria en el Perú, porque el Perú era fundamentalmente un país de analfabetos. Y la escuela, el colegio, la universidad, ha sido una institución, eran instituciones para grupos minoritarios. Y lo que se practicó mucho es la memoria en los ritos, la memoria en las fiestas, la memoria en las tertulias familiares, ¿no? Para recordar etapas anteriores, ¿no? La memoria tiene una enorme utilidad, pero podría tener también problemas cuando la memoria se convierte en mitificadora del pasado. Yo creo que si los incas siguen presentes en el imaginario del Perú, es por la memoria, no tanto por los estudios de los textos de secundaria o de la universidad. Creo que en países donde hay un déficit educativo, la memoria se vuelve un elemento importante que nos ayuda a superar las cosas que han ocurrido, ¿no? A mejorar la conducta ciudadana. Yo creo que un ejemplo viviente de la institucionalización de la memoria es el el lugar de la memoria, que se ha hecho para recordar los momentos ingratos y para eso, que esos momentos ingratos puedan ser reconocidos, conocidos, explicados y que haya una conducta, una educación ciudadana que prefiera los arreglos pacíficos en la política que los arreglos violentos, recurriendo al terrorismo. ¿Sí? Lo que yo digo que es una búsqueda imposible es que busquemos una sola nación. Digamos, el Perú del Cusco sea igual al Perú de Piura, definitivamente todos nos sentimos parte del país. Y el país o la patria peruana es lo que nos integra a todos. Y lo que ahora, con el desarrollo de la democracia, lo que ha surgido en el Perú y que ahora es parte de la institucionalidad del Estado, es la nación multicultural, el país multicultural. Y lo que se tiene que hacer es trabajar para que en el Perú los grupos amazónicos, los grupos altoandinos, los grupos costeños, todos se sientan propios de su región, parte de su región, de sus historias, pero también dentro de un proyecto común, que es el país, de un proyecto común que tiene un pasado, un presente y un futuro a construir, que es lo importante de las naciones. Y convivimos mejor cuando todos nos sentimos parte de un colectivo y cuando tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y la misma proyección hacia el futuro. Hay un elemento en la nación, un elemento de fraternidad y de hermandad que une a todos, a pesar de las diferencias. Y eso es lo virtuoso. Y el Perú, yo diría de que está en camino a eso. La gente que protesta reclamando derechos, protesta reclamando derechos porque se siente parte del país. Y aquellos que le niegan los derechos, pobres de ellos. El resultado de las investigaciones, que hablemos con toda nitidez
de la generación del conversatorio de San Marcos, de la generación de 1920-21, que celebró el centenario de la independencia y de la creación de la República. Y me parece muy interesante que también se hable de la generación del sesquicentenario, de los 150 años de la República, y que después se hable de la generación del bicentenario, que es la generación que movilizó al país en el año 2020 y probablemente también en el 2022 y 2023. Estas generaciones están integradas por gente joven, que son los motores de la generación, gente joven que lo que busca es reclamar derechos, exhibir virtudes y pensar que el Perú puede ser mejor, pedir una mejor educación, pedir más seguridad, más salud pública, es decir, pedir las cosas que no existen. Entonces las generaciones nuevas que se hacen visibles alrededor de grandes ideas y de grandes ocasiones, ¿no? Las generaciones, por su naturaleza, son jóvenes e insurgentes. Y la insurgencia, en el caso de las generaciones, lo que busca es construir algo mejor, reivindicando derechos, reivindicando principios, como las generaciones que han marchado en el Perú del 20, 22 y 23, que reclamaban más respeto a sus decisiones, más respeto a sus propuestas. Sí, hay enormes diferencias. Yo diría de que quienes celebraron el centenario de la República en 1921, lo celebraron jóvenes sanmarquinos que provenían de las regiones. Eran jóvenes, entre los 18 y los 24 años, y celebraron un centenario preguntándose, ¿qué es el Perú? ¿El Perú ha caminado bien en los últimos 100 años? Estamos ahora celebrando los éxitos de lo que se inició con la independencia. La generación del centenario estaba naciendo con nuevas ideas, y las nuevas ideas es preguntarse por qué en el Perú no todos están integrados como ciudadanos, por qué en el Perú los indígenas, tanto de la zona de Alcondina como de las zonas amazónicas, no son parte de la ciudadanía peruana, lo que debería ser. Es decir, se plantearon una pregunta subversiva, cuando lo que primaba era la discriminación, la segregación, y lo que ellos se preguntaban es por qué el Perú no es más unido de lo que debería ser, por qué en el Perú no se desarrollan, no se ha encarnado lo que dijo San Martín. A partir de este momento, todos los habitantes del Perú dejan de ser con diferentes nombres para llamarse simplemente peruanos. Las otras conmemoraciones, la del 71, que se celebraba los 150 años de la independencia, fue un contexto revolucionario, el contexto de las Fuerzas Armadas. Y ahora el último, el bicentenario, ¿no?, donde se celebra del 21 al 24, no es un contexto revolucionario, sino un contexto regresivo de fuerzas conservadoras que han surgido y que han como invisibilizado la celebración en Lima. Sin embargo, en las regiones han asumido la conmemoración de Ayacucho, de 1824. Y creo que el gran logro es que ellos lo han celebrado con libros, con actividades, con recordaciones, con una serie de manifestaciones que nos hace pensar que el bicentenario sí se celebró, pero se celebró en las provincias. El grupo de Cecilia Méndez y de Juan Carlos Estenssoro, por ejemplo, narra la independencia de tu pueblo. Es parte de esta conmemoración. Queremos saber cómo la gente del interior comenzó a formar parte de esa corriente de opinión. Y eso es lo interesante.
¿cómo es que la gente de Tarma, de Huánuco, de Junín, de Ayacucho, del Cusco, que estaban aparentemente fuera de las noticias, sabían que lo que se había producido en América Latina se estaba produciendo en la construcción de las naciones? Si bien San Martín y Bolívar y Sucre son los jefes del ejército, los que formaban los grupos grandes, los montoneros, los guerrilleros, eran de las regiones, que estaban convencidos que era necesario consolidar la independencia y construir la república. Y ahora eso, sus intelectuales de provincia lo han retomado y lo han celebrado. O sea, la conmemoración del Bicentenario es de las regiones que se movilizan, que crean memoria, que tienen universidades activas y que realmente en Lima a veces no se conocen con claridad. Es una idea que surgió en la derrama magisterial. La derrama magisterial quería saber cuántas teorías sobre la educación hubo en el Perú desde el siglo XVI hasta la actualidad. Y se publicaron 15 volúmenes donde participaron historiadores del siglo XVI, y volúmenes, se termina con el volumen de Ricardo Cuenca, que la colección llega hasta el 2015. La educación ahora, la educación de lo que fue. Y lo que podemos ver en los 15 volúmenes es a quién se enseña, cómo se enseña, para qué se enseña. Y realmente las sorpresas son muy grandes. ¿A quién se enseña? Primero a grupos muy pequeños. ¿Y cómo se enseña? Con métodos tradicionales que provienen del catecismo cristiano, ¿no? ¿Y para qué se enseña? Para guardar la memoria de algunos acontecimientos. Y ahora esa tercera pregunta, ¿para qué se enseña?, es la que ha guiado la educación en la vida republicana. Se enseña para decir que todos somos peruanos, que todos tenemos iguales derechos y que el territorio y el proyecto nos pertenece a todos. Porque la educación pública es el mejor vehículo para crear ciudadanía y ha sido descuidada por el Estado. Y el Estado peruano hace una buena educación que sea competitiva para formar ciudadanos. Creo que la colección demuestra un largo recorrido, ¿no? Un largo recorrido donde hay las huellas de los que fueron grandes educadores, grandes educadoras y que contribuyeron a que el Perú avance en el tema de la educación pública. Recuerdo San Marcos siempre con mucho cariño y con mucha devoción, digamos, ¿no? Mis años de estudiante, mis 5 años de estudiante en la Facultad de Letras y en la Facultad de Educación. Pero recuerdo también que antes de ingresar a San Marcos, estudié en el Colegio Guadalupe, y para suerte mía, en el Colegio Guadalupe, en el 5.º año, tuve un profesor historiador, abogado, defensor de Piérola, que se llamaba Jorge Dulanto Pinillos, que nos enseñó todo el año, no el programa de Pon Muso, sino nos enseñó toda la historia de Piérola. Y despertó mi inquietud, así como despertaban la inquietud de otros alumnos, de otros profesores. Para mí fue interesante haber tenido ese profesor y saber cómo la historia no solamente es pasado, es muy presente. Y en San Marcos recuerdo con mucho cariño a Pablo Macera, por supuesto, a Carlos Araníbar Cerpa, ¿no? Y también con mucho cariño a Ela Dunbar Temple. No solamente estábamos en las aulas, sino que nos abrían sus casas y participábamos en las tertulias. Esas tertulias se han perdido en San Marcos. ¿Por qué se han perdido? Porque los profesores no hacen clases en el aula y algunos estudiantes vengan a visitar la biblioteca del profesor, y que pueda haber un intercambio de libros, un intercambio de ideas y una familiaridad con el docente,
y se rompa un poco la distancia entre alumno y profesor. Yo recuerdo que con Alberto Flores Galindo éramos visitantes de las conversaciones con don Jorge Basadre. Y ahora que hablé de Flores Galindo, digamos, fue uno de mis grandes compañeros de ruta en los años 80, ¿no? Después de las tesis doctorales de ambos, y que fue una de las grandes demostraciones de que Alberto Flores Galindo, que venía del Colegio de La Salle, y yo que venía del Colegio Guadalupe, él venía de la Católica, yo venía de San Marcos, no había impedimento para trabajar juntos. Ahora como que el Perú está más polarizado, más clasista. Estoy escribiendo mis memorias, tenía un libro en camino, una biografía de un peruano muy célebre del siglo XIX, y no sé si tendré el tiempo y la energía de hacerlo, pero sí lo que quiero terminar es mi memoria, ¿no? Mi memoria que hable de mi pueblo, de mi familia, de mi tránsito por la primaria, por la secundaria, por la universidad y mi trabajo de historiador formado en Francia de alguna manera, en el extranjero, ¿no? Y decir qué tanto mi formación, mi producción respondió a las preguntas de cada una de las épocas. Eso quisiera, arreglar cuentas con mi pasado. Yo recomendaría editoriales. Hay editoriales muy activas, muy democráticas, muy inclusivas, que están presentando actores nuevos, autores nuevos. Por ejemplo, el Fondo Editorial de San Marcos, el Fondo Editorial de la Universidad Católica, instituciones menores más pequeñas como el IEP. Todas ellas han permitido, estos fondos universitarios y las ONGs editoriales como el IEP, han permitido que libros nuevos aparezcan. Yo creo que muchos de los peruanos que publican esas editoriales viven en el extranjero y son libros que tienen una mirada desde el extranjero, y entonces me parece que hay una generación nueva en el mundo de los historiadores también, donde aparecen las regiones y aparecen las privadas con una suerte de presencia de las públicas también. Hay una nueva lectura de la historia del Perú, hay nuevos libros, y creo que eso es sano para el país y para la construcción de una nación más fuerte en el país.